Buenas tardes. En el día de hoy voy a tratarles un tema de gran importancia particular para mí y para muchos de los asociados al Club Náutico de Marianao y de otros clubes de playa, que eran cientos de miles de personas en distintos clubes a lo largo de todo el litoral oeste de la playa, de las playas de Marianao en la parte oeste. El tema es relativo al Club Náutico de Marianao y al reparto consigo, que fue donde yo me crié y mi familia se desarrolló. Voy a compartirles ahora las pantallas. Bueno, lo he titulado Club Náutico de Marianao, su entorno social y urbano hasta 1959. Aquí vemos una primera vista de los arcos famosos del club que destacaban dentro de las distintas construcciones e instalaciones de los distintos clubes. Fueron las que hiciera el dueño del Club Náutico, Carlos Fernández, que eran esos arcos sostenidos solamente por columnas laterales y de una parábola bastante pronunciada. Esto está a lo largo, hay dos semejanzas. El entorno actual del reparto, el entorno actual y social, es por la Quinta Avenida, las direcciones 154 a 158, después viene el río ese, el río Quibú, que ha sido beneficiado para lo que es el Palacio de las Convenciones actual, que está aquí, y Pavé, que es el Palacio de Exposición. Y estaba el reparto Flores desde la salida. Aquí había un puente del río Quibú. O sea que el reparto era la conjunción o confluencia de la salida del río y el mar por la parte del norte. Vamos a ver otra imagen. Vemos aquí lo que es la Quinta Avenida de Miramar, que caminamos muchas veces. Nuestra familia caminamos o recorrimos en auto muchas veces. Esa Quinta Avenida sale desde la calle Cero, aquí vemos el famoso reloj, al final de la Quinta Avenida. Tenía dos sendas con una pasarela central y en todas las esquinas bancos para sentarse. Era una bella construcción urbanística de aquel momento. Esa es la entrada del club, que tenía la dirección calle 154 y Quinta Avenida. Esa foto particularmente es un poco más adelantada en la época, pero bueno, tiene más o menos el mismo esquema. En el fondo estaba lo que era el Casino Español, el club del Casino Español de La Habana, que particularmente mi padrino, que era gallego, era socio de ambos clubes, del Náutico y del Casino Español. Por eso se animó a construir en el reparto una casa allí. Vamos a pasar a otra imagen. Ya vemos lo que es otra vista del club. Aquí está el final de los arcos. En el fondo había una gran pista de baile donde los domingos venían orquestas famosas, como particularmente fue por muchos años la Orquesta Riverside, que tocaba allí, y también en algunas ocasiones la de los hermanos Castro, puesto que uno de los dirigentes de los hermanos Castro, de la orquesta de los hermanos Castro, vivía en el reparto. Aquí vemos otra instalación del club, que en los bajos está lo que es el restaurante y cafetería. Detrás estaba una cantina muy famosa por su concurrencia. Yo no iba, pues que era niño,
Y aquí vemos la imagen de los arcos. Vamos a verla en la siguiente, lo que es los mismos arcos, pero hacia la parte de playa. Quiero aclararles que esas arenas eran acarreadas de playas con arena natural. Estos son arrecifes. Y antes del 20 de mayo, que era la inauguración de la temporada de playa, se llenaba esa cosa con arena, que eran arenas buenas, pero no se formaban de forma natural, sino que eran traídas por equipos de extracción e inyección de arena a la playa. Yo particularmente vi muchas veces ese proceso de inyección de arena. Atrás, al fondo, aparece un edificio y una casa de 2 plantas que corresponde a una de las casas del reparto. Vamos a ver en otra imagen. Algo que particularmente tiene un gran interés para mí y de recuerdo, que es la espera del año 1956 en la espera del nuevo año y la despedida del año viejo del 55 y la espera del año 56. Miren cuántas personas. Esa era una toma de una foto. Lógicamente habían varias familias y vecinos como esa agrupados en la mesa que les correspondiera. Aquí vemos en el fondo con vestido negro a Maruja y muchos de sus familiares. Y ahí está mi mamá parada en la izquierda y así toda una serie de personas del reparto y vecinos del reparto. Esa corresponde, para yo darle una idea de cómo eran las canchas, aunque no eran como esa, que era de 4 paredes. Esa particularmente era la correspondiente o similar a esa, a la Balaya Club, que también con un permiso debido podíamos ir a jugar allí o en algunas competencias. De esas canchas había 3 de squash y una de handball en La Habana. En la Bahía Club había una sola. Sin embargo, en el Club Náutico había 3 de squash y una de handball. Ya para finales de los años 50 se construyó una moderna piscina que aún sigue funcionando, que tenía en el fondo un bar y particularmente los vecinos del reparto podíamos ir las 24 horas del día, puesto que el dueño del club siempre estaba en el club por aquello de que el ojo del amo engorda el caballo, siempre estaba, puesto que tenía arriba el comedor que les mostré, tenía su casa. También el club disponía de un estadio de béisbol, donde muchos de jugadores de las grandes ligas iban a jugar allí prácticas, a hacer prácticas. Ellos en la confluencia del río Quibú con el reparto náutico había un edificio alrededor de 5 plantas que ellos rentaban en invierno para practicar en La Habana porque quedaba muy cerca de los Estados Unidos en aquel momento y practicaban allí. En ese caso, quería señalarles que La Habana, el club, había los clubes como por ejemplo Telefónicos, Artemisa, etcétera, de ligas menores. Y estaba en la Liga AAA que la representaba lo que era
los Cuban Sugar Kings y algunas novelas similares a la actual, como es la de Toronto, que ya está en la Gran Liga, en aquel momento competían contra los Cuban Sugar Kings. En aquel momento Cuba era uno de los principales emisores. Era uno de los principales emisores de jugadores de béisbol de las Grandes Ligas. En la próxima imagen vemos lo que es, en este caso, mi padre con un amiguito que le estaba indicando dónde yo me encontraba, porque me le perdí. Entonces, al fondo, algunas casas del reparto náutico y los autos de aquella época. Creo que al final se ve, Pepe Force me pudiera ayudar, un Chevrolet detrás de mi padre, un Chevrolet del año 1957, y así, un Mercury aquí a la izquierda, etc. Tenía la propiedad reparto de que tenía muchos comercios cercanos. Particularmente teníamos aquí la fachada. Si pudiéramos esa imagen correrla para que se viera la despensa. Deje ver un momentico. Fíjense las despensas del mercado Minimax de aquel momento, completamente repletas de hijos. Ya esas escaparates y despensas se quitaron de ahí con el tiempo de la revolución, se popularizó todo y ahora hay unas mesas muy feas de arte, etc. Esta es la fachada. Arriba se ve la fachada del Minimax, que era una cadena de Minimax Eclos. Era el mismo dueño. Serían los Minimax, que era poco de mínimos precios, máxima calidad. A la izquierda del Minimax, no lo podemos ver aquí, estaba el Picking Chicken, que se llamaba una negocio parecido al actualmente aquí Pollito Tropical, pero de drive-in. O sea, iban los carros y tomaban de ahí productos de pollo empanizado, croquetas, jugos, etcétera, y se los ponían o para llevar, como es actualmente aquí, o en el mismo auto una bandeja de latas conectadas a lo que es la puerta del chofer o del acompañante del chofer del auto. Quiero destacarle que en aquel momento, como quizás pudiera apreciarse en esta imagen de la fachada, corrían en Cuba, en La Habana, más de 300.000 automóviles en el año 58. Vamos a ver otra imagen. Vemos la misma imagen, se corrió, de lo que es el interior, otra vista del interior del supermercado, que era había como 13 supermercados ya en aquel momento, Minimax Eclos. Pongo guión Eclos porque algunos más lujosos, como el de la avenida 41 y la calle 42 de Miramar, se llamaba Eco, y particularmente eso eran más populares, por decirlo de alguna manera. Fíjense las cajas, varias cajas por donde podían pasar los clientes aquí con su caja contadora
y para las bolsas, bolsa, y lo único que no había era la estera, que actualmente existe en los supermercados, pero yo estoy seguro que ya hubieran incorporado esa tecnología al supermercado. Fíjense las luminarias del supermercado, cuán iluminadas estaban. Y bueno, ahí había venta de todo tipo de productos, desde lácteos, cárnicos, que al fondo estaba una carnicería y pollería, y preelaborados. También cerca teníamos el supermercado del Mónico, del cual no pude encontrar una imagen para mostrarle hoy. Esa es la cadena Eclo, ya les digo, es la cadena Minimac Eclo, que muchos pudieran pensar que era alemana o norteamericana, pero el dueño era un cubano. Fíjense el nivel de desarrollo que tenía Cuba en aquel momento, truncado por las medidas, fíjense en este caso, lo que es la Valera Cruz, que está frente al Sinódromo. Este era el mejor, quizá uno de los mejores clubes donde iba la aristocracia manera. Sin embargo, con permisos adecuados, yo pude asistir por mis padrinos a ese club, por ejemplo, competencias de squash o participar en algunas actividades. Vamos a ver a continuación lo que es la iglesia del Corpus Christi, que es la que nos quedaba cerca de la rotonda, que estaba frente a la manera del club. En esa iglesia nos casamos, Marcia y yo, el 28 de marzo de 1961. Precisamente en el día de hoy se cumplen 51 años de esa boda. Éramos tan jóvenes. Bueno, ya aquí a menos de 1 kilómetro o aproximadamente a 1 kilómetro de distancia se encuentra el Coney Island Park, que era una instalación que tenía todo tipo de un parque de diversiones muy semejante y fabricado como muy similar al Coney Island de Nueva York. Atrás de esta parque de diversiones se encontraba La Concha, que era un balneario al que se podía acudir, y había socios también en el balneario de La Concha que tenían derecho al Coney Island sin tener que pagar. Al parecer, me imagino yo que sería del mismo dueño. Otra imagen de Coney Island, vemos aquí un domingo, presuntamente, muchas madres con sus niños, de todo tipo, las madres, y de todo nivel, sencilla y más lujosa las ropas, pero que acompañaban a sus hijos a ese club. Otra instalación muy cercana al club náutico y a todos los clubes, era el Sinódromo, que aquí vemos cómo quedó después en los años 70 ya, después del año 59. Pero les voy a mostrar una imagen de cómo era el esquema de la imagen de aquel momento. Déjenme un momentico. Fíjense que se llamaba Havana Greyhound Kennel Club. Greyhound es galgo, ¿no? Es la misma nombre que tienen las marcas de ómnibus de aquí. Fíjense que aquí había carreras de galgos alrededor de este estanque y jardín hermosísimo.
y unas carreras de galgo que tenían bastantes metros de circunvalación y había puestos. También había una cafetería y vidrieras de venta de productos asociados. Me recuerdo como si fuera en el día de hoy, que siendo yo niño fui con mis padres una tarde, había dos sesiones, había sesión de por la tarde y sesión nocturna, y un domingo fuimos y mi padre conocía al dueño de una local que era la número 4. Siempre se hacían carreras preliminares antes de la carrera oficial, y en esa carrera preliminar ensayando la que iba a ser la número 4, alcanzó la liebre. La liebre era un instrumento mecánico, un dispositivo, quizás se puede ver aquí pequeño al final, en el extremo derecho de esa elipse, puede verse un dispositivo que semejaba aquí, que semejaba una liebre. Entonces el animador de las carreras soltaba la liebre, venía corriendo antes de los galgos y decía, ahí viene la liebre. Se soltaban entonces los galgos, que no eran conducidos por ningún conductor como podía ser en el hipódromo los caballos. Entonces los galgos, con ese estímulo de la liebre, iban corriendo y el galgo que ganaba la carrera, y dichosos aquellos que apostaban por ese galgo, que tenían, también había quinielas, etc. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque cuando se fue la revolución, Fidel Castro habló de evitar las carreras de caballos, las carreras de galgos, los frontones de Jayalay, las peleas de gallos. Todo fue eliminado en Cuba, los casinos, porque no se quería la corrupción asociada a eso. Yo no creo que fuera eso. Me parece que todos los países de gran importancia tienen tanto hipódromos como en España se conoce como canódromo. Y así el frontón Jayalay, había en La Habana 2 frontones de primera donde jugaban mucho emigrantes vascos. También mi familia iba allí y muchas personas iban. No quiere decir que mi familia fuera de la burguesía ni explotadores. Ahí iba todo el que tuviera dinero para entrar. Vamos a ver en otra imagen lo que era el antiguo cine Miramar. Ya fíjense que ese cine está prácticamente destruido. En la marquesina aparece una sigla que es el Centro de Ensayos de la Escuela Nacional de Arte. Ya se quitó lo que era la frecuencia, que el público confrontara o participara allí de los filmes de primera categoría en una pantalla a todo color y muy amplia, alfombrado, muy bello el cine. A la derecha, donde ven esa zona tapiada, había una cafetería y más atrás había una agencia de venta de autos. Eso pasó a ser con los años, se transformó en lo que es la cocina para la comida de becarios. Y dentro del cine, de ese cine, aquí ven la cartelera, a la izquierda ven para la cartelera de los estrenos, aquí ven las taquillas, aquí ven las taquillas, y entonces aquí las entradas, y bueno, todo eso se perdió. Ya ese no es un cine. La Habana tenía en aquel momento 131 cines y 30 salas de teatro.
tanto como Nueva York o París antes de 1959. Vamos a pasar a otra. Es la misma imagen de la Habanera Club que quise ponerle anteriormente. Otra vista de la Habanera Club. Esta es la rotonda que da frente al Sínodo. Y yendo hacia el oeste está la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva. Ese era el edificio más moderno de la universidad, que actualmente es un tecnológico, porque tenía instalaciones de laboratorio de química e instrumental químico de los más avanzados, por lo menos de Cuba en aquel momento. Y ya eso todo está echado a perder, por decirlo de alguna manera. Ahí pensaba yo haber estudiado mi carrera de medicina o de ciencia de computación, matemáticas, que fue la que estudié finalmente. Vamos a ver en otra imagen, ya la imagen final, donde vemos en el centro el pin del Club Náutico. Ese pin lo traje para acá, lo tengo, este se ponía en el traje del hombre o como un pasador de mujer también podía ponerse, pero preferentemente era para los trajes de caballero. Vemos las imágenes de los arcos, vemos una sección en la izquierda de playa de lo que era el antiguo balneario de la Concha, donde estaba una botella, decían la botella, porque era una imagen famosa, una anuncio de la Ferry Maya Dorada. De ahí nos tirábamos, yo me escabullía, entrábamos por el club por el Casino Español, que también mi padrino era socio del casino. Ya nos tirábamos y nos corríamos los muchachos. Íbamos nadando por aquí y nos tirábamos de ahí. De ciertas plataformas que tenía. Ya ese no aparece con la plataforma porque es más actual. Aquí vemos lo que es otra imagen del club. Vemos varios bañistas y personas participando. Aquí arriba de esa zona es donde vivía Carlos Fernández, el dueño del club. Tenía actualmente un bar, pero en aquel momento era la casa del dueño. Eso le facilitaba estar prácticamente día y noche caminando por el club, y ya nos conocía de tanto vernos y sabía que éramos vecinos del club, del Club Náutico en el Reparto. Bueno, ya con eso hemos terminado. Mi objetivo era mostrarles que había muchas personas en Cuba que no tenían que ser explotadores, ni dueños, ni grandes dueños de compañías, ni extranjeros, para poder participar de un polideportivo como era el del Club Náutico, que tenía todas las facilidades para poder disfrutar de un día agradable y de un reparto como era el del Náutico, que tenía grandes, ¿cómo le llaman? Facilidades. En el reparto existía un guardajurado que en bicicleta se movía a las 24 horas alrededor del reparto. Allí teníamos una capilla católica, teníamos la asociación de vecinos del club, hacía lo que era concursos para las distintas estaciones. Ahora que va a entrar la Semana Santa, las diferentes estaciones, cada una de las 7 estaciones de Nuestro Señor era asociada a una vivienda. En particular, a nosotros nos tocó, creo que era la 5ª estación o la 4ª estación de esa
Vía Crucis que tenía el Señor Jesús. También en las épocas de Navidad había concursos para ver qué vivienda, qué residencia tenía el mejor arreglo de Navidad en sus portales o jardín. Bueno, por favor denle like y espero que les haya gustado y hagan sus comentarios al respecto. Yo sé que aquí hay muchas personas que fueron de este club o en otros países y por la situación que hubo en Cuba en la década del 60, estuvimos obligados a abandonar el país. Bueno, ya con eso terminamos. Gracias por su atención.